Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. Espero que estéis teniendo una semana maravillosa y que estéis listos para sumergiros en una historia que, creedme, os va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y esa mirada que derrite hasta el hielo. Pero como en la vida de cualquier estrella, no todo ha sido un camino de rosas. Hoy vamos a desentrañar un capítulo particularmente doloroso de su pasado, una historia que involucra una carta, un amor fallido y un profundo dolor emocional. Así que si sois fans de Can Yaman, si os interesa la vida de las celebridades más allá de la alfombra roja, o simplemente si os apetece escuchar una historia real y conmovedora, quedaos conmigo porque esto os va a interesar. Y antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y así formar parte de esta gran familia. ¡Vamos allá! La historia de Can Yaman es en muchos sentidos un cuento de hadas moderno. Un joven abogado que un día decide apostar por su pasión, y se convierte en uno de los actores más cotizados de su país. Su talento, su físico y su personalidad arrolladora lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un ícono en Turquía y posteriormente en un fenómeno global. Pero detrás de esa sonrisa brillante y esos músculos de acero, se esconde un hombre sensible, vulnerable y, como todos nosotros, capaz de sufrir por amor. Un hombre que, a pesar de haber alcanzado la cima del éxito, no ha sido inmune a las decepciones, a las inseguridades y a las complejidades de las relaciones humanas. Y es precisamente ese amor, o mejor dicho, el desamor, el protagonista de nuestra historia de hoy. Porque sí, Can Yaman también ha tenido el corazón roto. Y aunque él es reservado con su vida personal, algunos detalles han salido a la luz, revelando una historia de amor que terminó de la peor manera posible, con una carta que, según allegados, le rompió el alma. Una carta que se convirtió en un punto de inflexión en su vida, marcando un antes y un después en su forma de ver las relaciones y el impacto de la fama. Para entender la magnitud del impacto de esta carta, debemos conocer un poco el contexto. En los inicios de su carrera, cuando Can Yaman aún era un nombre relativamente desconocido, conoció a una joven de la que se enamoró profundamente. No era una celebridad ni una figura pública. Era una chica común y corriente con la que compartió sueños, esperanzas y momentos de gran felicidad. Una joven que al parecer capturó su corazón con su sencillez, su autenticidad y su visión del mundo, alejada de los focos y la superficialidad. Se dice que Can Yaman se entregó por completo a esta relación. Era joven, ambicioso y estaba enamorado. Y en aquel momento, nada parecía importar más que construir un futuro junto a esa persona. Imaginemos a un Can Yaman joven, quizás un poco más inocente e ilusionado con la posibilidad de compartir su vida con alguien que lo amara por quien era, y no por la promesa de fama y fortuna. Se comenta que pasaban horas hablando de sus aspiraciones, de sus miedos y de todo aquello que les preocupaba, construyendo una conexión profunda y significativa. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el destino tenía otros planes. A medida que la carrera de Can Yaman despegaba, la relación comenzó a resentirse. La fama, los viajes, la falta de tiempo, todos estos factores contribuyeron a crear una brecha entre ellos. Lo que al principio era una aventura emocionante comenzó a convertirse en una fuente de tensión y frustración. Los compromisos laborales de Can Yaman lo alejaban cada vez más de su pareja, impidiéndole dedicarle el tiempo y la atención que ella necesitaba. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, los eventos sociales y los viajes promocionales se interponían entre ellos, erosionando la confianza y la comunicación. Las pequeñas discusiones se volvieron más frecuentes, las expectativas incumplidas generaron resentimiento y la distancia física y emocional se hizo cada vez más palpable. La joven, que al principio había apoyado incondicionalmente la carrera de Can Yaman, comenzó a sentirse sola y desatendida. La vida glamorosa que tanto envidiaban otros, se había convertido en su propia prisión. Y entonces, un día, llegó la carta. Una carta manuscrita, llena de reproches, de dolor y de la inevitable despedida. En esa carta, la joven explicaba que ya no podía seguir el ritmo de su vida, que la fama lo había cambiado, y que ya no reconocía al hombre del que se había enamorado. Le decía que lo amaba, pero que no podía seguir viviendo a la sombra de su creciente popularidad. Le deseaba lo mejor, pero le pedía que la dejara ir. Imaginemos la escena, el peso de cada palabra escrita con la mano temblorosa de una mujer que se siente perdida.
Probablemente la carta contenía recuerdos de los primeros días, de las promesas hechas bajo la luz de la luna, de los sueños compartidos. Pero también la amargura de la decepción, la frustración de ver cómo la persona que amaba se desvanecía bajo el brillo cegador de la fama. Imaginar la escena es desgarrador. Can Yaman, solo en su apartamento, leyendo esas palabras que confirmaban su peor temor, el amor de su vida lo estaba abandonando. Se dice que la carta estaba escrita con lágrimas, que podía sentir el dolor de la joven en cada línea. Y que al terminar de leerla, se sintió completamente devastado. Probablemente sintió que el mundo se le venía encima, que todas sus ambiciones y logros profesionales no valían nada sin el amor de la persona que más le importaba. La carta no solo significaba el fin de una relación, sino también la confirmación de sus propios miedos e inseguridades. Quizás en algún momento Can Yaman se había preguntado si la fama lo cambiaría, si sería capaz de mantener los pies en la tierra, si podría seguir siendo la misma persona que esa joven había amado. Y la respuesta, dolorosamente, estaba escrita en esa carta. Según personas cercanas a él, Can Yaman tardó mucho tiempo en superar esa ruptura. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que también había experimentado el lado oscuro de la fama, el precio que tuvo que pagar por perseguir sus sueños. La carta se convirtió en un símbolo de su dolor, un recordatorio constante de lo que había perdido. Se dice que durante meses, Can Yaman se sumió en un estado de tristeza y confusión. Le costaba concentrarse en el trabajo, perdía el apetito y se aislaba de sus amigos y familiares. La herida era profunda y tardaría mucho tiempo en cicatrizar. Pero Can Yaman es un hombre fuerte, resiliente y con una gran capacidad para aprender de sus errores. A pesar del dolor, no se rindió. Se refugió en su trabajo, se dedicó por completo a su carrera y siguió luchando por alcanzar sus metas. Poco a poco fue sanando sus heridas y aprendiendo a vivir con el recuerdo de ese amor fallido. El trabajo se convirtió en su refugio, en su vía de escape, en la forma de demostrarse a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Can Yaman se sumergió en sus proyectos, perfeccionando sus habilidades, aceptando nuevos desafíos y demostrando su talento en cada papel. La disciplina y la determinación fueron sus mejores aliados en este proceso de reconstrucción personal. Poco a poco, la tristeza comenzó a desvanecerse, dando paso a una nueva perspectiva, a una mayor madurez y a una renovada confianza en sí mismo. Es importante destacar que Can Yaman nunca ha hablado públicamente sobre esta carta ni sobre esta relación en particular. Siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el sensacionalismo. Sin embargo, los rumores y las informaciones filtradas por personas cercanas a él han permitido reconstruir esta historia, ofreciéndonos una visión más humana y vulnerable del actor. Esta discreción, probablemente, es una muestra de respeto hacia la joven, hacia la relación que compartieron y hacia el dolor que ambos experimentaron. Lo que sí ha manifestado Can Yaman en varias ocasiones es la dificultad de mantener relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. La fama, los viajes constantes, la presión mediática, son factores que complican la vida amorosa de las celebridades. Y él, que ha vivido en carne propia estas dificultades, es consciente de los desafíos que implica encontrar el amor verdadero en un entorno tan complejo. La historia de la carta que rompió el alma a Can Yaman nos recuerda que, detrás de la imagen de estrella inalcanzable, se esconde un ser humano con sentimientos, con miedos y con la capacidad de sufrir como cualquiera de nosotros. Nos enseña que la fama no lo cura todo, que el éxito profesional no siempre va acompañado de la felicidad personal y que a veces el precio que hay que pagar por perseguir los sueños es demasiado alto. La experiencia de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando la fama y la fortuna nos rodean. Nos recuerda que el amor y las relaciones humanas son un tesoro valioso que debemos cuidar y proteger, incluso en los momentos más difíciles. Pero también nos muestra la fortaleza de Can Yaman, su capacidad para superar la adversidad y para seguir adelante a pesar del dolor. Nos demuestra que incluso después de una gran decepción amorosa, es posible volver a creer en el amor y construir un futuro mejor. La historia de Can Yaman es un testimonio de resiliencia, de superación personal y de la capacidad humana para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y es que al final la vida se trata de eso, de aprender de nuestros errores, de levantarnos después de cada caída y de seguir luchando por nuestros sueños. Y Can Yaman, con su historia y con su ejemplo, nos inspira a hacer precisamente eso.
A no rendirnos nunca, a perseguir nuestras pasiones y a creer en nosotros mismos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. A recordar que detrás de cada sonrisa, de cada logro y de cada éxito, hay una historia de esfuerzo, de sacrificio y de superación personal. Y ahora, para concluir, hagamos un breve repaso de lo que hemos hablado hoy. Hemos desenterrado un capítulo doloroso en la vida de Can Yaman, una historia de amor que terminó con una carta que, según se dice, le rompió el alma. Hemos visto cómo la fama puede afectar las relaciones personales y cómo el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad. Pero también hemos destacado la fortaleza de Can Yaman, su capacidad para superar la adversidad y para seguir adelante a pesar del dolor. Espero que esta historia os haya resultado interesante, conmovedora y sobre todo, inspiradora. A mí personalmente me ha servido para ver a Can Yaman desde una perspectiva diferente, más humana y más cercana. Y me ha recordado que detrás de cada estrella, hay una persona con sus propias luchas y sus propias heridas. Que el camino hacia el éxito no siempre es fácil y que las decepciones y los fracasos son parte inevitable del viaje. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya hecho reflexionar sobre la vida, el amor y la fama. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que la fama complica las relaciones sentimentales? ¿Conocíais esta faceta más vulnerable de Can Yaman? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos y así seguir descubriendo juntos las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.